Sí, exactamente, para que vean ustedes, miren. Esto fue poco después de las 5 de la mañana, cuando mucha gente estaba por abordar el colectivo de la línea 80, el interno 49, para dirigirse muchos de ellos a sus trabajos, a sus casas y demás. Hace un trayecto Villalugano, Barranca. Se suben los pasajeros y detrás los dos delincuentes. Uno de ellos sin remera, es decir, en cuero, y el otro tenía una especie de remera o buzo azul. Quien estaba sin remera se dirige hacia el fondo del pasaje y llega hasta la mitad. Cuando ahí empiezan a esgrimir, una vez que el colectivo arrancó, a esgrimir el arma. Primero, intentan despojar de una mochila a un joven, le apuntan a su estómago, le gatilla 2 veces, no logra disparar. La mujer que estaba a su lado, Delia, se va justamente de ese lado por el miedo. Este hombre le apunta directamente a su pecho, obviamente para retenerla y además robarle. Ella, del susto, gira su cuerpo y eso le salva la vida, porque el disparo del delincuente le impacta, le roza en realidad su brazo izquierdo, provocándole solamente una herida superficial. Ese es en el momento en el cual actúa el efectivo de policía que estaba de civil, que estaba como pasajero también. En ese lugar da la voz de alerta y se produce un tiroteo mientras los pasajeros, algunos de ellos se tiran al suelo y otros se corren del lugar. Por lo menos entre 5 y 8 disparos se produjeron. Algunos casquillos quedaron dentro del ómnibus, otros seguramente se han perdido debajo del mismo o fuera del mismo al escape de los delincuentes. Uno de los delincuentes, el que está herido, recibió 3 impactos de bala del arma del efectivo policial. Y los dos escaparon, aún el herido, varias cuadras, hasta que se hizo un llamado al SAME avisando de que había una persona herida de bala en las inmediaciones. Bien, amigos, a ver, ¿vieron este video? ¿Cuál fue lo distinto o qué pueden ustedes determinar en este video que pudieron observar? ¿Qué tipo de escena es? ¿Qué tipo de lugar es? Un lugar cerrado, ¿no es cierto? ¿Tenemos testigos de la escena? Ok, ¿no es cierto? ¿Qué más ustedes pudieron observar en esa escena? Lugar primario, perfecto, porque encontramos las víctimas en el mismo lugar de los hechos, ¿no es verdad? Evidencia, a ver, vamos, declaración de testigos, testimonio propio, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Supongamos que uno de ustedes es el abogado de las víctimas y ustedes le piden a la fiscalía, ¿no es cierto?, en la etapa de instrucción fiscal, le piden a la fiscalía la reconstrucción de los hechos en base a un artículo que más adelante lo vamos a ver, que determina exactamente cuál es el tipo, cuál es la normativa que me dice cuándo y cuáles son las atribuciones del fiscal para aplicar esta prueba llamada reconstrucción de los hechos. Ahora bien, ustedes son abogados de una de las víctimas y resulta que ustedes como abogados de las víctimas quieren pedir pues a la fiscalía que se practique esta diligencia. Entonces ustedes como interesados tienen que aportar. Ustedes es el soporte de la fiscalía, ustedes es el soporte de la fiscal o del fiscal en el cual le van a ayudar a determinar, señor fiscal, así fue el delito, así fue la infracción. Ojo, tengo más testigos. Señor fiscal, tengo de testigos ahora al chofer del bus, que no estaba en este caso como chofer del bus. ¿Ya? O tengo de testigo de este caso a las otras personas que se quedaron en el paradero y observaron quiénes fueron los que ingresaron en ese bus. Ustedes tienen que aportar, en este caso como abogados litigantes, tienen que aportar con las pruebas, si no el caso se les va a caer. Entonces, tienen que ayudar a la fiscalía a determinar en su dictamen, para que sea acusatorio, los suficientes elementos de convicción, los suficientes elementos de responsabilidad penal. Entonces, por eso yo les doy con mucho énfasis y les digo cuáles son los indicios que ustedes aportarían como el abogado litigante o el abogado de la víctima. ¿Qué más ustedes pueden encontrar ahí? ¿Qué encontraron ahí? ¿Cuál? Las vainas que se llaman casquillos. Perfecto. Uno, ¿qué más? Y si ustedes encontraron pruebas, como los casquillos, que también se les conoce, ¿qué tipo de pruebas se aplicaría para criminalística? Balística, perfecto. Una prueba que ustedes solicitan, en este caso, que haga el examen de balística. Le piden a la fiscalía, señor fiscal, señora fiscal, que se practique esta determinada pericia. ¿Qué más ustedes ayudarían para que se compruebe que hubo una infracción ahí? Igualmente, si es que el agresor, en este caso, el que disparó, se le puede realizar una prueba de STUB, que se le llama de barridos electrónicos, que
determina la cantidad del caso de carbonos que utilizó para poder disparar un arma de fuego. Eso indica claramente si es que disparó o disparó un arma de fuego. Perfecto, según la prueba que tú la puedes utilizar y tú la puedes citar a la fiscalía, que va a ser un soporte para justificar en este caso la acusación. Tercera, ¿qué más? Vamos. Huellas, perfecto, las huellas en el arma. ¿No es cierto? Tenemos huellas en el arma. Tenemos algunos testigos ahí, ¿ok? Entonces esos testigos van a ser a favor nuestro y lo vamos cada uno a llamar y estos van a decir cómo fue, en este caso, el delito. Para el momento de la reconstrucción, todos, sin excepción, tienen que ir a la recreación del hecho. E inclusive hasta el agresor tiene que estar presente, por más que esté detenido en un penal. Tiene que ir obviamente con las debidas seguridades del penal para que lleve al agresor, lo lleven al lugar de los hechos y este diga, a ver, ¿usted cómo actuó? ¿Usted cómo hizo la infracción? ¿Usted qué fue lo que hizo básicamente? Entonces él va a decir, yo cogí el arma, yo la apunto a tal persona, entonces ahí intervienen los testigos. No, señor fiscal, él no hizo esto, él hizo lo de acá, él apuntó de frente, él apuntó los pies. Entonces, por eso la presencia también de los testigos, porque se le va a lanzar un sinnúmero de hipótesis. Entonces, por eso es que ustedes tienen que analizar todo el entorno de la escena del crimen. Todo, absolutamente todo. Ahora bien, ustedes ven que es un video tridimensional, es un video en HD, es un video que se está utilizando la tecnología de cómo tiene que ser la reconstrucción de los hechos. Entonces, básicamente, cuando ustedes van a los tribunales penales, sí, como abogado defensor o como abogado acusador, ustedes lo que tienen que ir, en el día de la infracción, tiene que observarse en el informe de la reconstrucción de los hechos. Ahora bien, con respecto a las víctimas que les dije, otras formas de víctimas encontramos las que son el ofendido, que yo les dije, para que sea ofendido, tiene que haber presentado la acusación particular. Si no ha presentado la acusación particular en la etapa de instrucción fiscal hasta antes del cierre del dictamen, entonces, si no lo presenta, ya lastimosamente perdió el chance el denunciante para que éste sea considerado como un ofendido. Entonces, una vez se dé inicio a la instrucción fiscal con la respectiva formulación de cargos ante el juez de garantías penales, es que ustedes, como abogados de la parte interesada, tienen que formular los cargos con la respectiva acusación particular y el debido reconocimiento del firme de rúbrica ante el juez competente que le tocó abocar conocimiento de la instrucción fiscal. Entonces, tenemos como víctima el ofendido, el afectado y el sujeto pasivo. Siguiente, por favor. El autor de un hecho. El autor de un hecho es un sujeto activo, señores, ya que de manera ya sea dolosa, como ustedes ya saben perfectamente, o de manera culposa, con acción u omisión actúa. Afectando, ¿qué afecta? La integridad física, afecta la vida o afecta cualquier bien jurídico. Repito, el autor de un hecho puede actuar con violencia, intencional o accidentalmente, así como conoce también la doctrina, pero también, si ustedes revisan en nuestro Código Penal, existe lo que se llama el delito preterintencional. ¿Sí lo han escuchado ustedes? ¿Qué es el delito preterintencional? El que va más allá de la intención inicial. Entonces, no solamente por intención, como lo dice la clasificación. Dame un ejemplo, un caso. Por ejemplo, la persona que empieza a suministrarle cierta dosis de medicamentos a otra con el fin de cegarle en su conciencia, de mantenerlo en una especie de sedación, podría decir, ¿no? Y resulta que esos medicamentos van haciendo mella en el organismo de esa persona y resulta muerte. Perfecto, buen ejemplo. Ángel, ¿tienes uno? Sí, ¿cómo no? Ya. Podría ser un caso de robo, por ejemplo. Ya. En este acto, por ejemplo, la droga va con la intención de robar. A un cierto momento, o sea, como arma de fuego para amenazar, amedrentar a la víctima nada más, y accidentalmente, un forcejeo a través de la víctima, se escapó de cuadro y pues, produce la muerte de su bebé. Perfecto, exactamente.
Simplemente fue algo que el sujeto activo no ha querido, pero de manera intencional fue más allá de lo que tú quisiste hacer. Como por ejemplo, resulta que aquí con el colega y yo tenemos un problema personal. Perfecto. Yo le increpo, le reclamo, y resulta que estamos parados en el pie de un balcón. Y me dijo algo que realmente me dolió y me afectó. Y yo le pegó un puñete, le pegó un golpe. Pero ese golpe fue tan fuerte, solamente yo quería pegar. Pero producto de ese golpe, se cayó del balcón. Eso es un ejemplo. Mi intención no fue matarlo, mi intención no fue herirlo. Simplemente fue golpearlo nada más. Fue golpearlo, pero resulta que producto de ese golpe tan fuerte, se cayó del balcón y se murió. Entonces estamos hablando también que el autor de un hecho puede actuar de manera con violencia, intencional, accidentalmente, pero también nuestra normativa penal considera el delito preterintencional. Siguiente, por favor. Quiere entre sus fines una justa e imparcial administración de justicia, sin fines de lucro, una justa e imparcial administración de justicia inclusive, limita al poder estatal, hace respetar obviamente el principio de legalidad, que es un principio que se encuentra en nuestra normativa penal y también en nuestra carta fundamental, el principio de responsabilidad. Otras funciones también obviamente es la de investigar, identificar, sancionar las conductas que constituyen obviamente un delito y determinar con la mayor precisión, señores, aquí en el Ecuador, de acuerdo a nuestro proceso penal, es cómo se llevó a cabo el delito, cómo fueron los hechos para determinar una responsabilidad. Esto es, obviamente, que se lo da dentro de la investigación penal. Siguiente, por favor. La Fiscalía actúa siempre en defensa del interés público. Obviamente que su deber consta en la correcta aplicación de la ley. Tienen control sobre la policía judicial. No se olviden ustedes que el ecuatoriano establece que es la reconstrucción de los hechos. Y aquí me permito leer lo que dice nuestra normativa. En los casos en que la fiscal o el fiscal lo considere necesario para el debido esclarecimiento de la verdad, se practicará con la ayuda de la policía judicial la reconstrucción de los hechos para verificar si la infracción se ejecutó o pudo ejecutarse de un modo determinado, tomando en cuenta los elementos de convicción que existen en el proceso. En esta reconstrucción, en esta diligencia, dice el agraviado, el procesado, si voluntariamente quisiere concurrir, y los testigos tendrán que relatar estos, los que les dije hace un momento, los hechos en el lugar donde ocurrieron, cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, en la presencia de los testigos al momento de reconstruir los hechos. Y obviamente estos dan el parámetro a los técnicos de la Policía Judicial y Criminalística y a la Fiscalía de cómo se dio la infracción. Sin estos, obviamente, y dependiendo del lugar abierto o cerrado, vamos a que sean conseguir las pruebas un poquito más fáciles. Cuéntemelo. Por favor, ¿qué pasa si el fiscal considera que no es necesario realizar esta prueba de reconstrucción? Perfecto, muy buena pregunta. Resulta que estamos en un proceso penal ecuatoriano en el cual las partes tienen el derecho a solicitar, a disponer. Estamos en un sistema dispositivo, estamos en un sistema en el cual se aplica la inmediación, se aplica la contradicción. Entonces tienes que aplicar los principios procesales. Entonces, el hecho de que tú solicites una prueba que para ti, tu defensa, es necesaria y fundamental para determinar una responsabilidad, tú como abogada, acusadora, entonces, y si te lo niega el derecho que tú tienes, estás todo libre del ejercicio de interponer una queja. ¿Por qué? Porque en primer lugar recuerda que no puede haber una denegación de justicia, y eso lo dice la Constitución. Entonces es parte de tu libre ejercicio profesional de solicitar y la Fiscalía despachar las pruebas necesarias, que inclusive que las partes, que los sujetos procesales soliciten. Porque aquí, como dice, obviamente se puede entender si lo que es necesario el fiscal, obviamente se lo puede entender, pero obviamente
lo que tú tienes que hacer, o lo que tienen que hacer ustedes, como se topen situaciones como estas, que a lo mejor se van a topar. A lo mejor va a haber fiscales así. No, abogado, no considero necesario, es suficiente con esto. Pues yo sí creo necesario. Es parte de mi fiscalía. Usted no me niegue el derecho a la defensa de mi cliente. Porque eso es inclusive dejar en estado de indefensión a su cliente. ¿Ok? Entonces ya depende de la astucia del abogado o de la abogada que exija que se practique esa prueba fundamental. Siguiente, por favor. Elementos de convicción o responsabilidad penal. No está determinado. En esta fase investigativa, ¿es cierto que se tiene que respetarse el derecho a la reserva de información? ¿Sí? ¿No es cierto? Perfecto, bien. Con respecto a esta fase investigativa llamada dentro del proceso penal, obviamente es una fase de prisión. ¿Cuánto tiempo tiene que durar esta fase? ¿Sí? 1 año en los delitos sancionados con pena de prisión y 2 años con los delitos de reclusión. Perfecto. Si nos encontramos con un delito sancionado con pena de reclusión, 2 años puede durar la fase de indagación previa. Y de prisión, 1 año. Perfecto. Entonces, no se olviden por los detallitos que ustedes tienen que saber, para que nadie de ustedes lo venga a sorprender. Siempre tienen que saber ustedes cuánto dura en este caso esta fase. Siguiente, por favor. El artículo 245, esto es un artículo muy importante que no lo encontramos en la norma adjetiva penal, pero lo encontramos en el Código de Procedimiento Civil, como norma supletoria. Entonces, dice el artículo 245, la jueza o el juez, en el acto de la diligencia, podrá ordenar que se levanten planos y que se hagan reproducciones, experimentos, grabaciones magnetofónicas, mecánicas, personas, las prácticas que conozcan el lugar o la cosa. Entonces, por favor, como norma supletoria, también existe la reproducción de los hechos en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 245. Siguiente, por favor. Las atribuciones del fiscal. Código de Procedimiento Penal, artículo 216, nos dice que en este caso el fiscal tiene la atribución de recibir las denuncias ya presentadas por delitos de acción pública. ¿Qué es la denuncia, señores? ¿Qué es la denuncia para ustedes? Perfecto. ¿Qué es para ti la denuncia? En el caso del delito de tránsito. Entonces, no sé, como otra atribución del fiscal, deberá también en este caso reconocer los lugares, los resultados, las huellas, las señales, las armas, los objetos o los instrumentos que se utilizaron para el cometimiento de la infracción. Justamente lo que le dije hace un momento. Dentro de las atribuciones del fiscal está esas. Tiene que reconocer, tiene que ver, analizar. Bueno, ¿qué fue lo que se utilizó? Y, ojo, muy importante, nunca tiene que romperse la cadena de custodia. Eso es muy importante. El que manipula la cadena de custodia es un delito. El que obstruye o el que oculta evidencias también es un delito. Yo he estado en casos, como abogado libre ejercicio, que autoridades, policías, han ocultado evidencias. Y ese es un delito. Entonces, que tiene que ser penado. ¿Hasta qué tiempo se debería tener o guardar la cadena de custodia? Me refiero a esto en el caso que hubiese algún delito, se cometió un delito y se dejó de investigar o de perseguir, como hoy escuché en el noticiero que se iban a reactivar las investigaciones por muchas personas desaparecidas. En el caso que hubiese evidencias, que hubiese cadena de custodia de la situación de ese momento, ¿hasta qué tiempo debe permanecer en responsabilidad de la persona que estuvo a cargo de esto? Mira, con respecto a tu pregunta es muy buena, y la cadena de custodia se debe conservar en tanto cuando ya se llegue a la instancia de juicio, hasta los tribunales. ¿Por qué? Porque el fiscal va a la audiencia con las pruebas. El fiscal va a la audiencia, en este caso con los informes realizados por el Departamento de Criminalística. 2. Si el fiscal considera necesario llevar el arma, la prueba material, solicita en este caso que se la lleven el día de la audiencia ante tribunales. Y el agente que está bajo su custodia del arma, supongamos una pistola, entonces la fiscal o el fiscal tiene que presentar la prueba material de la infracción.
Una vez ya determinado, en este caso, la responsabilidad, ya sea que se absuelva o ya sea que se declare la culpa de la responsabilidad, la sentencia, en este caso el infractor, ya el asunto ya quedaría terminado el tema de la cadena de custodia. Ya. Pero, ya te digo, se tiene que llegar hasta esa instancia. Ya, hasta esa instancia se tiene que llegar. Ahora bien, sobre el tema de las huellas es muy importante, el tema de las marcas es muy importante. Recuerden que el fiscal es el que dirige la investigación. El número 3 tiene que recibir el ofendido y las personas que hubiesen presentado o presenciado los hechos o aquellas a quienes constare algún dato sobre el hecho o sobre sus autores, sin juramento. Perfecto. ¿Por qué sin juramento? Porque ante la fiscalía no se rinde versión bajo juramento, sino ¿en dónde? Ante los tribunales penales, ante ya la etapa de juicio. ¿Ok? Ahí sí bajo juramento. Entonces recuerden ustedes que acá es una versión libre voluntaria. Libre voluntaria, que si no vas después de 3 veces, te van a llevar por la fuerza pública. ¿Será voluntario? Entonces hay que ir contradicción. Porque resulta que si no vas más veces consecutivas y está la razón del secretario, el señor no fue un día, no fue el segundo, no fue el tercero, ¿sabe qué? Nos lleva por la fuerza pública. Entonces, ¿dónde está la parte voluntaria? Entonces, son cositas que uno se puede dar en el procedimiento. Pero bueno. Siguiente, por favor. La instrucción fiscal no puede extenderse del plazo máximo de 90 días improrrogables, como ustedes conocen perfectamente. En el caso de que exista algún personaje más en la investigación penal, saben ustedes perfectamente que se puede dar una audiencia de vinculación. Cuando existe un nuevo personaje, un nuevo delincuente que haya aparecido en la infracción. Supongamos el cómplice o el autor intelectual. Entonces la fiscalía da que existe ya la persona que se la ha encontrado o se dio con ella. Entonces, a pesar de que ya está aperturado esta etapa de instrucción, se puede vincular a una persona más. Entonces, la instrucción fiscal no puede extenderse del plazo máximo de 90 días improrrogables, como lo dispone el artículo 223 del Código de Procedimiento Penal. A esta puede precederle la fase de indagación previa, no se olviden de eso, en que la Fiscalía investiga los hechos que se presumen delictivos. En esta etapa no se puede extender más de un año, como dice los delitos por prisión, y más de 2 años por reclusión. La etapa de instrucción se tendrá que iniciar con la respectiva audiencia de formulación de cargo ante el respectivo juez competente. Siguiente, por favor. ¿Esa es? Ok. No, a ver. Duración. Perfecto. El artículo 223 nos establece que la etapa de instrucción fiscal tendrá que ser concluida dentro de plazo de 90 días improrrogables a partir de la fecha que el procesado fue notificado. ¿Ok? Entonces, el procesado puede ser notificado, desde ese momento se comienza a contar los días 90. Pasados los 90 días, y resulta que ustedes quieren pedir una prueba, y ya pasaban el día 91, 92, supongamos. Bueno, estamos en el día 90, y aún el fiscal no cierra la instrucción fiscal. No la cierra. No dispone el juez, señor, que ya se cerrado. Sino que a ustedes se les ocurre decir como abogados, asesorar y decir, el día 91, practíquese, señor fiscal, la diligencia de ejecución de los hechos. Ustedes se pusieron sobre el cuello, perdieron el chance. Entonces tiene que ser dentro de 90 días. Fuera de eso, ya han incurrido ustedes en el principio de preclusión. ¿Qué quiere decir eso? Como ya está fuera del término para poder solicitar esta diligencia, ya no causa ningún efecto como prueba a favor de su cliente, supongamos. Entonces recuerden ustedes que lo que no está en el proceso no existe en el universo. Entonces ese es un principio procesal llamado de preclusión. El artículo 65 del Código de Procedimiento Penal establece sobre cómo tiene que ser la investigación penal por parte de la Fiscalía y que es obligación de la fiscal actuar con absoluta objetividad y no solamente las circunstancias de cargo, sino también las circunstancias de descargo. ¿Qué quiere decir esto? Las de descargo, las atenuantes, porque muchos a veces simplemente se basan netamente en los cargos que hay, pero no analizan otros factores por los cuales se dio la infracción. Entonces hay que analizar y que el fiscal tiene que repetirse por qué son los cargos
y estos son los atenuantes o los descargos que el procesado ha presentado. ¿Qué es la reconstrucción de los hechos? En nuestro sistema procesal penal, señores, esta diligencia de reconstrucción de los hechos presenta los parámetros que se necesitan para formar una hipótesis. No se olviden, yo les dije la hipótesis. ¿Qué son hipótesis, señores? ¿Qué son hipótesis? Son supuestos, son probabilidades, son circunstancias. Entonces, ¿qué se necesita para formar una hipótesis? Son supuestos jurídicos, son supuestos hechos que se dieron. Porque un testigo dice que lo vio, el otro dice testigo que no lo vio, pero a lo mejor sí lo vio hacer la infracción. A lo mejor sí lo vio con una pistola. No, pero no era pistola, era un cuchillo. Son hipótesis que se van dando, pero todo eso te conlleva a que se determine si hubo o no hubo una responsabilidad. Siguiente. En esta reconstrucción de los hechos, para ustedes, por favor, es la reanudación, es algo que tiene que imitarse, como fue el día de la escena del delito, en la escena del crimen. Se tiene que imitar. Es la reanudación, es la imitativa, es la descriptiva, testimonial y perceptiva de las conductas presumiblemente perpetradas, en este caso, por los agentes que participaron dentro de la infracción. Entonces, no se olviden que como medio probatorio esta prueba es fundamental, siempre y cuando, poniendo un poquito del ejemplo en el cual, ¿quién ustedes aquí barcelonista? ¿Ninguno barcelonista? Aquí somos Olmedo, ¿no? De la liga por acá. Perfecto. Bueno, por ahí hay un caso de un barcelonista, de un jugador, en el cual cometió una infracción de tránsito y que esa infracción de tránsito manifiesta que cometió una hipótesis. Hay una hipótesis que él dice: yo por tratar de evitar atropellar al ciclista me fui encima de 2 personas. ¿Ok? Es una hipótesis, es una presunción. Pero todo eso se puede derrumbar, amigos, con la reconstrucción de los hechos. Se lo puede derrumbar muy fácilmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en primer lugar, ustedes tienen que armar el escenario de cómo fue el hecho. ¿A qué hora fue la infracción? Si estaba o no estaba bajo estado etílico. 1, 2. ¿Qué dice en su informe de alcoholemia? 2, 3. En ese informe de alcoholemia establece que es un sujeto que no estaba bajo una conservación total de su equilibrio y que sufría de nistagmus. Nistagmus es una pérdida de la visión. Pérdida de la visión debido al consumo de alcohol muy alto. Entonces, pierde de manera parcial, por ratos, la visión. Parcial, no siempre. Parcial. Es como que pierde la mirada, es como que pierde la visión. Comete en este caso un delito de tránsito. Un ejemplo. Pero ahí también conlleva mucho analizar el tema del equilibrio. Si es un sujeto que te puedes caminar tranquilamente. ¿Ok? Entonces, en esta reconstrucción de los hechos, uno puede solicitar pruebas como cuáles. El ojo de águila. El ojo de águila es una cámara que encontramos en el cual, no sé aquí cómo estén ustedes, pero por ejemplo, se solicita tal día, tal hora, el video que nos reproduzca de cómo fue el hecho. Si es realmente que hubo o no un ciclista que estuvo en ese momento. Después aparece que no hubo ciclista. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a analizar un poquito sobre esa situación. Entonces, tenemos aquí unos criterios de unos tratadistas que me establecen qué es la reconstrucción de los hechos, en el cual es una diligencia en la cual se procura reproducir un hecho, ya teniendo en cuenta la declaración de los protagonistas. Eso es fundamental, es la reproducción. Reproducir algo totalmente similar, idéntico, algo andando. Otro tratadista nos dice que la reconstrucción judicial, llamada también reconstrucción del hecho, dentro de los indicios tenemos en este caso lo que son las huellas de sangre, como les dije, los pelos, los cabellos. Eso también es un indicio que es también muy importante. Tenemos, por ejemplo, y no solamente tiene que ser pelo o cabello de hombre, de ser humano, también puede ser un animal. Ya, todo ese tipo de pruebas o indicios son las que se tienen que entrar a analizar. Dientes, uñas, mordidas, enluchas, hematomas, golpes, fracturas. La muerte por ahorcamiento a veces se confunde muchas veces con, en este caso, la asfixia.
Hay muertes por asfixia, tenemos por ahorcadura, ya tenemos el tema del suicidio, tenemos también la simulación o homicidio que quieren hacer parecer como un suicidio. Entonces, son temas que ustedes tienen que tratar de analizar dependiendo en tanto y en cuanto la posición cadavérica, en este caso de la víctima. Ahora bien, si ustedes van a hacer una reconstrucción del hecho de la muerte de una persona por ahorcamiento, entonces recuerden ustedes, lo más seguro que eso tuvo que haber sido en una escena cerrada, no va a ser abierta, una escena cerrada, en una casa, en un cuarto, en un dormitorio, ¿ok? Donde analizamos, en este caso, el contorno de la situación y cómo se lo encontró la persona. Siguiente, por favor. Tenemos aquí un maniquí en el cual establece que también se lo utiliza para los accidentes de tránsito, ya para hacer la simulación de la persona que fue afectada, en este caso arrollada por un vehículo. Entonces, utilizamos maniquí, se analizan las distancias, se analiza en este caso el perímetro, se analiza en este caso inclusive los adoquines, el tipo de pavimento, el tipo de calle, todo eso también tiene que analizarse en una reconstrucción de los hechos. Siguiente, por favor. Ubicación, manejo y recojo de las evidencias, recojo de los indicios y evidencias. Es la búsqueda de los indicios. Y la búsqueda de los indicios, como les dije al inicio de mi intervención, es en tanto y en cuanto cómo vaya ido apareciendo cada prueba. Prueba 1, me encontré una pistola. Prueba 2, me encontré un pañuelo. Prueba 3, me encontré una camiseta con sangre. Todos estos indicios van sumando presunciones. A la medida como se vayan encontrando, ustedes lo van sumando. Los implementos objetivos del delito deben ser numerados, como les dije, según el orden que se van encontrando. Otro, por medio de fotografía se va a establecer la relación en el lugar donde fueron hallados. Cada indicio se debe recolectar y proteger en forma adecuada. ¿Cómo se llama esto? Cadena de custodia, perfecto. La falta de manipulación o que se haya cambiado o adulterado los indicios. Obviamente no tiene que haber ninguna manipulación en el tema de los indicios de las pruebas. Siguiente, por favor. Los indicios pueden clasificarse de esta manera, según su naturaleza: tipo físico, tipo químico y tipo biológico. El tipo físico, ¿cuáles pueden ser? Los que son armas intimidatorias, huellas deslizadas y que son en este caso huellas dactilares. Tipo químico, drogas, alcohol, etcétera, o cualquier otra sustancia estupefaciente psicotrópica. Tipo biológico, en este caso puede ser sangre, puede ser semen. Una pregunta. Toda prueba de la fosfatasa ácida, que en este caso hablamos que existe un líquido que sale de la próstata. Si no sale esperma, sale ese líquido que sale de la próstata. ¿Ya? Entonces son pruebas que ustedes también las pueden utilizar, las pueden aplicar, pueden solicitar. Ahora bien, siguiente por favor. Según su ubicación, fijos y móviles, las manchas en una pared. Por ejemplo, que ustedes ven los indicios, la mano ensangrentada de una persona, que fue producto del acuchillamiento al sujeto pasivo, y como yo me ensangrenté la mano, me ensucié. Dejo como huella mi mano en la pared, como una prueba. Móviles, armas, lo que les dije, los pelos, puede ser frascos de sustancias o prendas de vestir. Según su ubicación, son los indicios. Siguiente, por favor. Reconstrucción de los hechos en accidentes de tránsito. El accidente de tránsito es el perjuicio ocasionado a una persona o un bien material. Es un hecho netamente eventual, señores. Es un hecho eventual. No es un hecho acontecido por la voluntad de la persona, sino es un hecho netamente de característica culposa, que no fue la intención, porque nadie se va a matar en su vehículo, nadie se va a matar en su carro, sino que fue un accidente. Pero sin embargo, por ser un accidente y determinando qué pasó, cómo terminó ese accidente, ya sea existiendo daños materiales o también en este caso pérdidas humanas o lesiones en la persona por más de 30 días. Entonces, nos encontramos que el accidente de tránsito es todo suceso eventual o acción involuntaria que como efecto de una o más causas y con independencia del grado de estas ocurre en vías o lugares destinados para el tránsito vehicular. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto para que ustedes conozcan el procedimiento penal de tránsito que les dura 45 días, es discusión fiscal, en los demás se va a sustanciar de la manera como está en el Código de Procedimiento Penal.
La indagación previa no podrá prolongarse por más de 30 días en los delitos sancionados con penas de prisión y 45 días en los delitos sancionados con penas de reclusión. Entonces, tránsito 30 días, reclusión 45 días. Si hay un vinculado, la instrucción fiscal tiene que extenderse a 15 días. ¿Ok? Cuando en el proceso se obtenga datos que hagan presumir la participación de otra persona en el accidente de tránsito, el fiscal hará extensiva la imputación, lo que acabé de decir en este momento. En los procesos penales por delitos flagrantes de tránsito, la instrucción fiscal se sustanciará en el plazo de 30 días y lo demás que se tenga al Código de Procedimiento Penal. Siguiente, por favor. Se debe considerar a los accidentes de tránsito como eventos imprevistos que se producen de manera involuntaria. Y uno de los fines del proceso penal es determinar con la mayor precisión posible cómo ocurrieron estos hechos. Por tanto, para lograr ustedes, señores, a un futuro, la circulación de las personas, aquí nos encontramos con una camioneta de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el Guayas, en el cual hace la simulación de que se sube el parterre. Si se dan cuenta ustedes, aquí hay una vereda, ¿no es cierto? Se sube al parterre e impacta con las dos personas. Supuestamente, ¿por qué? Por evitar el ciclista, que yo le dije en su momento, se sube al parterre y impacta a estas dos personas. Una persona de la izquierda se queda acostada en el piso y la otra la arrastra por 15 metros. Siguiente, por favor. Este es un vehículo de un futbolista en el cual hablamos de la reconstrucción de los hechos hace un momento de un jugador de Barcelona, en el cual este es el vehículo que hace el impacto con las dos personas que ustedes pudieron ver como maniquí de madera, ¿no es cierto? Las dos anteriores. Entonces, como ese vehículo está en el canchón, está como custodia, ¿no es cierto? No se lo puede sacar, pero siempre se utiliza un carro similar y de iguales características. Por favor, si ustedes van a hacer una reconstrucción con utensilios, con herramientas, como en este caso como vehículo, tiene que ser siempre las mismas características. Como fue una camioneta de doble cabina, esta camioneta de aquí que ustedes ven en la comisión es de doble cabina, tiene que ser siempre igual. Entonces, esta es una camioneta de doble cabina donde la parte frontal derecha impactó con las dos personas. La una la arrastra, la hace caer, y la otra le impacta unos 15 metros aproximadamente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos de otra vista panorámica cómo encontramos la parte del vehículo, cómo fue el impacto, ¿no? Entonces, el tren delantero en la parte derecha encontramos que debido al golpe, a la explosión, debido al golpe, el impacto explota la llanta, ¿ya? Sin embargo, nos encontramos con golpes, el cual se puede ver que una persona se ha golpeado con la parte del capó, la parte delantera del vehículo. Siguiente. La Policía Judicial constituye, como ustedes lo conocen perfectamente, un órgano auxiliar del Ministerio Público y por lo tanto, a pedido del Boquete Fiscal, este puede intervenir en la investigación de los hechos denunciados. La inspección ocular y el levantamiento del sitio del suceso en hechos de tránsito es muy importante, señores. El levantamiento del sitio del suceso ya tiene como fin siempre recolectar información geométrica, es decir, los metros, el metraje, cuánto o de dónde o hasta qué perspectiva se dio en este caso el accidente o se dio la infracción. Para la atención del sitio del suceso de accidentes de tránsito es importante siempre considerar pasos o etapas a seguir, siempre con el fin de atender adecuadamente el procedimiento. Siguiente, por favor. Por las características de un accidente de tránsito, estos siempre se producen y se dan en lugares abiertos, en algunos casos de gran extensión, y se deben siempre proteger todos los indicios suficientes y necesarios que estos tendrán que ayudar a realizar el análisis de la dinámica del accidente. Entonces, para que ustedes conozcan, siempre en un tema de accidente de tránsito tendrán que establecer la causa basal y la causa concurrente, no se olviden. A continuación se va a hacer alguna de esas etapas. Siguiente, por favor. La inspección ocular y levantamiento del sitio de suceso en hechos de tránsito, la protección de la escena del suceso
y limitar el acceso a las personas no autorizadas, es decir, no curiosos al momento de la reconstrucción de los hechos, no curiosos, simplemente las personas que participaron o estuvieron presentes en la escena del crimen. Eso es muy importante. La protección de la escena del suceso. En todos los casos de accidentes de tránsito, siempre, señores, la policía de tránsito y los cuerpos de atención de emergencia son y tendrán que ser los primeros en llegar al sitio. No debe tocarse nada, absolutamente nada de lo que se ha visto en el lugar de los hechos. Es decir, si ahí está la prueba, si ahí está un arma o está la víctima, se la debe dejar tal y cual como se le encontró y esperar que llegue de manera inmediata los primeros auxilios. En todos los sitios de delitos culposos siempre se debe colocar la cinta de protección, la cinta policial, que es muy importante, la cual después de observar la ubicación de los indicios, obviamente, ustedes deben exigir, señores policías, señores peritos, necesitamos aquí en este momento la cinta policial, en el cual nos permite que no vaya a alterarse ningún indicio. Es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hay personas, y eso por favor quiero que ustedes lo graben, que quieren alterar o manipular la escena. Quieren manipular o alterar la escena. Como por ejemplo, hace un momento, en ese vehículo, salvo de cabina, en esa camioneta, hubieron pruebas materiales que comprobaron en este caso que la persona, el conductor, estaba bajo el consumo de alcohol. Estaba bajo el consumo de alcohol. Entonces, los curiosos quisieron sacaron y rompieron la prueba material que son las botellas de licor. ¿Ok? Siguiente, por favor. Inspección del lugar de los hechos. Toda inspección del lugar debe iniciar con una descripción detallada del caso, fecha y hora de la pericia, datos de los involucrados, número de identificación, tipo de delito y cualquier otro dato de relevancia. Al momento que ustedes van a hacer esta diligencia, los participantes deben prácticamente como tomar lista. El secretario de la Fiscalía toma apunte de quiénes son los participantes y quiénes son los que estuvieron presentes en el momento de la infracción, con datos, características, fecha y hora. Se debe indicar y describir todos los obstáculos del terreno, vallas divisorias y las reductoras de velocidad. En fin, este tipo de obstáculos, eso obviamente lo hace la parte del departamento de criminalística, en el cual se da cuenta cuáles son los objetos que no permiten contribuir a la investigación. Como por ejemplo, obstáculos, vallas, paredes, que no permitan una visibilidad y puedan determinar una supuesta hipótesis de que realmente así fue la infracción. Siguiente, por favor. Siempre se debe realizar un análisis de los campos visuales, los cuales pueden definir como la distancia máxima a la cual el conductor tiene completa visibilidad para observar sin ningún problema otros vehículos. 2. Se debe analizar lo que les dije, las condiciones climatológicas. Es muy importante, porque una cosa es un accidente en lluvia, otra cosa es un accidente sin lluvia, otra cosa es un accidente en una calle que esté pavimentada y otro es un accidente en una calle que no esté pavimentada, o que esté un accidente con las llantas lisas, ¿ya? Y otro que tenga un daño mecánico al vehículo. Todos esos factores se deben analizar. La demarcación vial debe ser indicada con mucho detalle, ya que en el análisis integral del accidente son de vital importancia. Las señales de tránsito, si existen dispositivos o no de seguridad, como semáforos, el estado en que se encuentren, porque a lo mejor, como les dije, de acuerdo al primer ejemplo de que se dio esa infracción, que la persona cruzó la vía, cruzó la intersección, fue porque no existía un dispositivo que controlaba el tránsito vehicular. Por ende, como no estaba prohibido el paso, pudo pasar de manera normal. Muy bien, amigos, espero realmente que les haya servido esta introducción a los hechos, breves comentarios, más que todo por cuando les he compartido mis conocimientos, mis experiencias. Es una prueba muy importante y esta prueba a ustedes les va a servir mañana más tarde cuando ustedes la vayan a solicitar, ya sea ustedes como abogados acusadores o abogados defensores, pero ustedes tienen que sostener su tesis. Es muy importante que ustedes soliciten esta prueba y que sean partícipes.
Y más que todo es una prueba novedosa, es novedosa por cuanto si ustedes van a hacer una simulación de cómo fue el accidente, tengan la plena seguridad que ustedes como abogados se van a lucir. Se van a lucir como abogados, sinceramente. ¿Por qué? Porque como es una prueba que no es muy común hacerla o pedirla, o porque no saben cómo hacerla, cómo pedirla, o qué debo hacer, o realmente si es necesario o no. Es una prueba, por ejemplo, en un accidente de tránsito, ustedes suspenden hasta el tránsito, paran el tránsito, ustedes son el dueño de la calle, ustedes son el dueño de su prueba, y aquí se maneja la prueba, y el fiscal dice todo, el fiscal se deja llevar por lo que diga, en este caso la policía de criminalística, o en este caso la policía judicial. No, señor fiscal, así no fue el accidente, así no son los indicios, así no. Entonces uno va cooperando y va participando, y uno se va luciendo. Entonces, eso habla mucho del abogado litigante al momento de pedir esta prueba y aplicarla. Y van a ver que ustedes les va a ir muy bien en una audiencia de tribunales. Muy bien, amigos, realmente espero que les haya servido esta intervención y espero que no sea la última vez en verlos. Y muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias, bien. A ver, un ratito.